que hay na camas en instituto, vamos a dar un problema de carta completo. Bien, los que caen en polivalente o en el ciclo medio superior, ¿no? Si dais puente, claro está. Bien, pues en estos problemas, si sois del polivalente, ¿no? Del curso, ahora lo ampliarían a 9 meses o 9 meses, casi un año. Es normal, con las atribuciones que sois, ya parece un ciclo, la verdad. Es buen título, ¿eh? Dentro de los pequeños es el mejor para mí. Y bien, pues no hace falta hacer todo el problema que voy a dar a continuación. En los polivalentes, hacer la mitad del problema ya es un aprobado. Si hacéis todo, es más nota, evidentemente, pero normalmente hacer la mitad del problema y ya es un aprobado. Porque en los tipos de polivalente hay problemas que son de eliminatoria, ¿entendéis? Como ya sean hacer unos cabos, unos nudos o las pitadas o en el mismo base el problema de polivalente, ¿no? De carta, que es lo más importante, ¿no? Eso y las pitadas y las luces, evidentemente, que, que ya tengo otro tuto de eso, ¿no? Si queréis mirarlo, que también está muy bien e interesante, ¿no? Las pitadas y las luces. Pues bien, en este caso es el problema, ¿no? Que ya os digo, no hace falta hacer todo. Pero bueno, yo lo puse completo, pues si os pide cualquier cosa es completo. Si sabéis hacer este, sabéis hacer todos. Es de polivalente y nada. Navegando a rumbo de aguja 130 grados con velocidad 12 nudos. Desvío 0 grados. Y viento del oeste nos produce un abatimiento de 5 grados. A situación a 0600, a las 6, tomamos demora de aguja a Cabo Trafalgar 65 grados. Y a las 6:45 marcamos Cabo Trafalgar, una marcación a 125 grados por babor. Una vez situados, entramos en zona de corriente desconocida y damos rumbo para pasar a 3 millas de Punta Ceiras. Desvío 0 grados y abatimiento 0 grados. A 8:30 tomamos demora de aguja Punta Ceiras, 101 grados. Y distancia a Punta Ceiras 6,5 millas. Una vez situados de nuevo y teniendo en cuenta la corriente hallada, caemos a babor hasta que la marcación de Punta Ceiras sea de 60 grados por estribor. Una vez a rumbo, desvío 2 grados noroeste y abatimiento 5 grados. Al tener el faro de Punta Carnero por el través, damos rumbo a la luz verde de Ceuta. Desvío 1 grado noroeste, abatimiento 8 grados. Y la declinación de todo el ejercicio es de 5 grados noroeste. Y nos pide la situación a las 6:45, el rumbo de aguja para pasar a 3 millas de Punta Cires, la situación a las 8:30, el rumbo de corriente y intensidad horaria de la corriente, rumbo de aguja a las 8:30 y rumbo de aguja y HRV de llegar a Ceuta. Vale. Primero en este caso tendremos que corregir el rumbo de aguja, pasarlo a rumbo verdadero. Por lo tanto, tenemos rumbo de aguja, que es igual a 130. Tenemos la declinación magnética, que es 5 grados noroeste, que es igual a 5 grados negativos. Y el desvío, que el desvío es 0 grados. Entonces, el rumbo verdadero es igual a rumbo de aguja más corrección total. Y la corrección total es igual a la declinación magnética más el desvío. Por lo tanto, declinación magnética 5 grados negativo más 0 grados. Por lo tanto, aquí nada. Por lo tanto, la corrección total será de 5 grados negativos.
Y ahora el rumbo verdadero es igual a rumbo de aguja 130 grados más la corrección total, que es 5 grados menos. Al ser negativo en este caso se resta, y el rumbo verdadero, vamos aquí para ver que está en circular, y será de 125 grados, el rumbo verdadero. Pero en este caso nos pone que tenemos un abatimiento, por lo tanto tenemos que pasarlo a rumbo de superficie. Por lo tanto, el rumbo de superficie es igual a rumbo verdadero más o menos abatimiento, dependiendo de dónde nos venga el viento. En este caso, el abatimiento es de 5 grados oeste. Al ser oeste y tener nosotros un rumbo de 125 grados, el viento viene del oeste, entonces nos abate a babor, sería negativo. 5 grados negativo. Sí. Entonces el rumbo de superficie es igual al rumbo verdadero, que es 125 grados, más el abatimiento, que en este caso es 5 grados negativo. Por lo tanto nos quedan 120 grados el rumbo de superficie. Vale. Al tener la corrección total, ahora habría que pasar las demoras de aguja de las 6 y las 6:45 a demoras verdaderas. Por lo tanto, demora verdadera 1 es igual a... La demora verdadera es igual a la demora de aguja más la corrección total. Entonces, la primera demora de aguja es de 65 grados más menos la corrección total, que es 5 grados menos. En este caso 60 de demora verdadera. Bueno, lo ponemos abajo para que quede más clara. 60 grados. Y las trasladamos a la carta. Para tomar una demora hay que poner el compás al revés y buscar la demora. Por ejemplo, aquí en este caso es 60. Lo apuntamos bien. Tiene que quedarse más o menos centrado. Y marcamos 60. Y ponemos la demora. Apuntamos aquí, listo. Este ejercicio trata de dos demoras no simultáneas. Entonces ahora hay que calcular, esto es una marcación, ya que nos pone 125 grados por babor. Entonces, como una marcación, bueno, o sea, la fórmula de la marcación es demora es igual a rumbo más marcación. Por lo tanto, la demora, tenemos el rumbo, que es de 120. Bueno, corrijo, para ser verdadero tiene que ser con respecto al rumbo verdadero, no el de superficie. Entonces el rumbo sería 125 más otros 125 de marcación, por favor. Sí. En este caso entonces sería menos. A ser babor negativa, entonces se restaría. Tanto la demora, 0 grados. Trasladamos aquí. Lo vemos aquí.
Y ahora tomamos el rumbo. Digamos que es el de superficie, que es el de 120 grados, donde lo puse aquí. Superficie 120 grados. Y lo trasladamos, podemos ponerlo en un punto cualquiera de la segunda demora o al faro. Yo normalmente lo tomo al faro, el rumbo. Entonces es 120, dijimos. Tengo que ver que esté más o menos centrado. Que centrar esto a veces es un dolor de cabeza. 120 aquí. Aquí marcaría. Ahí ponemos. Y ahora con la velocidad tenemos que calcular cuánto anda en 45 minutos. 12 nudos. Entonces, yo suelo usar reglas de 3 para calcular. Entonces, si en 60 minutos andamos 12, perdón, está aquí. Si en 60 minutos andamos 12 millas, 12, porque 12 nudos es una milla por hora. En 45 minutos andaremos X, entonces X es igual a 45 por 12 entre 60. Calculador aquí. Entre 60. 9. Y con el compás tomamos 9 millas aquí, siempre en latitudes. Nunca aquí, porque estas varían dependiendo de las latitudes en las que esté la carta. Tenemos aquí, tenemos 9 millas. Y las trasladamos aquí. Marcamos ahí. Y cogemos. Es bueno marcar la primera demora, ponerla. Demora 1. Demora 1 eran 60 grados. 60 grados. HRB 0600. Y la demora 2, que era 0 grados. Demora 2. 0, 0, 0 grados. HRB 0645. Vale. Y ahora, para hallar la situación, cogemos la primera demora y hacemos una paralela a donde nos dio la distancia en el rumbo. Y donde te corte con la segunda demora, tienes tu situación observada a las 6:45. Ahí está. Vamos así que es paralela de esta. Y aquí estaríamos a las 6:45. Genial. Ahora tenemos que coger la latitud y la longitud. Cojo la longitud primero. Aquí. Vamos aquí. Y aquí marcamos la longitud. Bueno, aquí marca la latitud y aquí la longitud. Y nos da 6:45.
latitud sería 6 grados 3 minutos, no, 6 grados 2 minutos y 36 grados 2,2 minutos. Y lo ponemos aquí. Ponemos a esperar así. Como pongo resultado 1, puedo poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ponemos aquí resultado 1. Ponemos así, latitud 36 grados. 2,2 minutos norte y longitud 0,06 grados 2,0 minutos oeste. Ya tendríamos la primera situación a las 6:45. Genial. Ahora nos pone que situados entramos en la zona de corriente desconocida y damos rumbo para pasar a 3 millas de Punta Cires. Vale. Desvío 0 grados y abatimiento 0 grados también. Entonces primero hay que hacer una circunferencia de 3 millas alrededor de Punta Cires, si no me equivoco, sí. Vamos aquí. 2, 3, aquí está. Así es. Punta Cires, trazamos un círculo. Sí, más o menos. No sé si se parece bien. Sí, se parece. Vale, y ahora trazamos. Voy a coger un poco la carta. Hay de distancia. Sí, más o menos. Está una casa collona esta. Voy a darle así un ras. Así. Vale, este será el rumbo efectivo que deberemos de llevar. Y ahora hay que calcular de superficie. Ahí está. Vale. Seguiríamos por aquí hasta las 8:30. ¿Qué nos dice? A ser desvío 0 grados, usaríamos el rumbo verdadero, pero es más adelante. Ahora, a las 8:30 tomamos una demora de aguja a Punta Cires de 101 grados y una distancia de 6,5 millas. O sea, demora de aguja. Entonces, demora verdadera 2. Bueno, sería 3 en este caso. Disculpa. 3. Sería 161, no, 101 grados, perdón. 101 grados. Más la corrección total, que 5 grados menos, al no haber desvío tampoco. Grados menos, por lo tanto 101 menos 5, 46. Sería 96 grados la demora verdadera. Y vamos así, las demoras se pillan al revés siempre. Enfilamos así un poquillo.
copiamos o menos derecho y marcamos 96 grados. 96 grados en este caso sería 96 aquí. Y marcamos 6,5 millas. Aquí. Está a chover. 6,5 aquí aproximadamente. Un poquito menos, ahí está. Y aquí nos encontraremos a las 8:30. Entonces, este era el rumbo verdadero que queríamos tener para llegar hasta aquí, pero realmente nos encontramos aquí. Entonces este es nuestro rumbo efectivo. Me confundí antes al escribirlo. Vamos aquí, ahora se va derecho. Entonces el rumbo efectivo. Y este el verdadero. O en este caso era... Sí, que es el verdadero. O la superficie. No, la verdadera era que no había abatimiento, claro. Entonces, ahora hay que calcular a qué hora estamos aquí, a las 08:30. Pongo las puntas, se llama ahí. Situación observada a 08:30. Sería situación observada a 06:45. Y ahora hay que calcular la situación estimada aquí a la que estarías a esta hora. Entonces, 8 grados. 45 minutos. Es 100. Hay que calcular cuántas millas andamos, en teoría, a 105, en 105 minutos. Entonces, 160. Hacemos 12 en 105. Tenemos X. 105 por 12, 360. Coger. En este caso iremos 21, pillaríamos 10 primero, ya que no lo compasa tanto. Y ahora 11 para completar las 21 millas. Y esta sería nuestra situación estimada. Se marca con un triángulo aquí. Estimada 08:30.
Y ahora, uniendo estas dos, tenemos la intensidad de la corriente para 1 hora y 45 minutos. Y hay que hallar la intensidad horaria de la corriente. Ahora medimos. Sería 3,4. Entonces, 105 minutos. Son, ¿cuánto dije? 3,4. En 60 serán X. 60 por 3,4 con 305. Uno coma 9. Intensidad horaria. Y el rumbo de la corriente sería tenemos con flechitas cuáles son los rumbos, los indicamos también. Este es un rumbo. Este sería el otro. Vamos a prolongarlo un poquito. Así. Para que quede claro el ejercicio. El rumbo de corriente sería en este caso. Hacemos así. Que derechinho. Hay que prolongar un poquito más para medirlo. Vamos bien. Sería, en este caso, 185 grados la corriente. Muy bien. Claro. No sé. Rocíos, sí, 185. Entonces, bueno, me salté también el 2, lo hacemos ahora. 2, jugamos aquí despacio, el 3. Sería el rumbo de corriente. 185 grados. Intensidad horaria de la corriente. 1,9 millas. Y ahora con el 2 antes. Que nos soltamos. Déjame medir aquí este. Sería de 99 grados. Sí. Rumbo verdadero. 0,99 grados. Segundo que está a chamar. Silenciamos. 20 grados. Vale. Y hay que pasar ese rumbo verdadero al rumbo de aguja. Como en ese momento no teníamos desvío, pues era la antigua corrección total, que tampoco hay desvío. Entonces sería, voy a ponerlo por detrás ya, que se está saturando el número. Sería en este caso, si el rumbo verdadero es igual al rumbo de aguja más corrección total, en este caso sería el rumbo de aguja es igual al rumbo verdadero
menos corrección total. Claro, el rumbo de aguja es igual. Si el rumbo de verdadero está en 99, bueno, 99 menos 5 grados negativos. Que era el del desvío. Entonces, 99 menos 5, 104. Grados. Entonces, el rumbo de aguja para pasar 3 millas de Cires será el rumbo de aguja 104 grados. Vale, muy bien. Se me fue a ver la pinza. Este debería ser el rumbo corriente, este debería ser el 4. No pasa nada. No, ya nos fuimos adelantando. No hicimos los ejercicios por orden. Este sería el 4. El 3 sería esta situación, a las 8:30. Que la mostramos ahora. Sería aquí. Afinamos bien con el meridiano. Y lo pasamos para aquí, me quedé cortito, muy bien. Qué buena esa. Está a marear la gente. Un segundo. Vamos a acabar de mover un rato. Ahí estamos. Joder, vale. Tenemos aquí la longitud, a las 8:30. Y la latitud, está muy lejos. Espera un segundo. Tengo la latitud y la longitud a las 8:30. Hay que poner latitud es igual a 35 grados. 55,4 metros. Norte. Y longitud 5 grados, 005 grados. 36,8 metros oeste. Vale. ¿Qué me falta? Ahora, situados teniendo en cuenta la corriente hallada, caemos a babor hasta que la marcación de Punta Cires sea de 60 grados estribor. Vale, entonces luego rumbo será. Si el rumbo verdadero era 104, no, o sea, perdón, el rumbo verdadero era 99. El rumbo verdadero era 99 grados. ¿Qué pone? 60 grados estribor. Ah, no, hasta que la marcación de Punta Cires sea 60 por estribar. Coña. Hostia. Ahora ya. O sea, tenemos que hacer que el cambio de rumbo que pegue tenga a Punta Cires a 60 por estribor. Entonces, esto va a ser... Hostia, espérate. Aquí ya la demora. Pero, bueno, sí, demora es igual al rumbo. Demora es igual a 99. Más 60. Voilà.
159. Vale, esto es una moda. Entonces ahora... Pues entonces, tras solucionar el pequeño percance con la comprensión del enunciado, pues es sacar el rumbo con la demora que tenemos a las 8:30 menos la marcación que nos da, que es 60 estribor, y sacamos el rumbo verdadero, 36 grados. Y nos lo pide pasar a rumbo de aguja. Por lo tanto, hallamos la corrección total, que es de 5 grados la declinación, menos, más los 2 grados negativos de desvío, nos da 7 grados. Y, bueno, aquí hallamos el de superficie para trasladarlo aquí. Y aquí, no, aquí no, corrijo, aquí lo pasamos al rumbo de aguja, restándole la corrección total al rumbo verdadero. Y aquí nos da que sale 43 grados del rumbo de aguja. Y ese es el resultado del número 5. Genial. Y ahora el resultado del número 6. Habría que hacer... Esto es el rumbo de aguja. Perdón, el rumbo de superficie, que es 45 grados. Y le metemos la intensidad horaria corriente aquí. Y sacamos el rumbo efectivo, que es este de aquí. Una vez sacamos el rumbo efectivo, nos pide que nos situemos a través de Punta Carnero para así poder dar otro rumbo efectivo a la farola verde de Ceuta. Y una vez a la farola verde de Ceuta nos pide que calculemos la ETA y el rumbo superficie. Metemos aquí otra vez la intensidad horaria corriente, que es 1,9 aquí. Ponemos 12 para saber la velocidad de máquina y así calculamos la velocidad efectiva, que es esta de aquí, hasta donde está la marca. Luego calculamos la distancia desde aquí hasta Ceuta y podemos ver que si en 60 minutos hacemos 10,2, que es la velocidad efectiva, en cuanto haremos 10,6 millas, que es desde el punto hasta Ceuta. Y nos sale en 62 minutos, entonces a las 9:49. Le sumamos 72 minutos, es 1 hora y 2 minutos, por lo tanto llegaremos a las 10:51, para el reloj de bitácora. Y para el rumbo de aguja, hallamos el de superficie, que es este de aquí, lo medimos en la carta y da que es 160. Hallamos la corrección total, la declinación el desvío es de 1 grado positivo, 1 noroeste en este caso, y le sumamos lo de la declinación magnética, que son 5 grados negativos, nos da 4. El abatimiento es 8 grados, pero en este caso, al ser 160 el de superficie y el viento viene de aquí, tenemos que restárselo, porque realmente vendría de aquí para aquí, así, nos está abatiendo así. Entonces el rumbo verdadero sería 168 grados. Y a los 168 grados del rumbo verdadero le restamos los 4 grados negativos de la corrección total. Y 168 menos 4 grados es 172 grados y así hallamos el rumbo de aguja y la ETA, que es lo que pide el enunciado 6. Y así ya daríamos por concluido el ejercicio.